Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy tiene por título No pierdas el camino y estará basado en la porción de la Sagrada Escritura, Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 19. Y vamos a abrir nuestro corazón y pedir que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender lo que Él ya tiene preparado de antemano. Le pedimos a Dios que su bendición sea sobre todo su pueblo, sobre toda su creación, que sane nuestra tierra, que bendiga a aquellos que están pasando por alguna enfermedad y que la misericordia del Señor nos cubra en todo momento. Te invitamos de corazón para que te acerques y juntos nos deleitemos en la hermosa palabra de nuestro Dios. Hebreos 3 del 1 al 19. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que, en mi enojo, hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarán en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el camino en el desierto. Estamos hablando de no perder el camino. Y precisamente la palabra del Señor en Hebreos nos muestra y hace referencia a el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento. El libro de Éxodo menciona cómo es que el pueblo de Dios fue rescatado, fue liberado y atraviesa, una vez que sale de Egipto, por el desierto. Por 40 años, lo vamos a ir viendo poco a poco. Es por eso que el desierto tiene una enseñanza y tiene un símbolo importante. ¿Qué es el desierto? Bueno, el desierto, hablando físicamente, es un lugar que pues tiene muchas complicaciones para poder permanecer. ¿Qué sucede con facilidad en el desierto? Que nos podemos extraviar, porque las referencias son complicadas. El desierto tiene muchas limitaciones, no tiene agua, hay vida salvaje, se tienen muchas adversidades
que si no estamos preparados o si nos extraviamos, pues somos presa fácil de quedar y sucumbir en el desierto. Es por eso que el pasaje que acabamos de leer menciona cómo se hace referencia a esta labor que hizo Moisés al libertar, al sacar con mano poderosa de parte de Dios a este pueblo. Pero también vemos las situaciones que suceden, ya estando o saliendo de esta esclavitud del pueblo de Egipto, pues resulta que el pueblo de Dios se extravía, ¿no? Se llegan llegan a perder el camino. Pierden el camino respecto a que empiezan a voltear y ver para otras cosas y empiezan incluso a renegar. Es por eso que Egipto representa ese tiempo de esclavitud, como Dios saca al pueblo, a su pueblo, y con brazo poderoso cruzan en seco, pasan en seco el mar, y el problema es que ya estando después en el tránsito, después de haber visto la gloria de Dios protegiéndolos contra el ejército más poderoso de ese entonces, que era el egipcio, y aún así extravían el camino. Esta es una interesante reflexión. Creo yo que el desierto tiene la peculiaridad también de alejarnos del resto, que aún en el desierto, recordando que Dios está con nosotros, podríamos estrechar incluso más en el desierto que nos encontremos. Ya no me refiero a un desierto físico tal vez, sino a un desierto donde aparentemente estás solamente tú y todos los demás se han alejado, donde tus comodidades o tus satisfactores se han ido apagando. Ese es el momento de no extraviarnos, no perdernos y recordar que incluso en ese momento de necesidad o de problemática, ahí está Dios con nosotros. Esa es la forma y esa es la invitación que te hacemos. Solamente Dios y tú sabrán por lo que estás atravesando. Pero aquí viene la buena noticia. No importa por qué desierto estemos cruzando, Dios está con nosotros. Y vamos al punto número 2, que es denominado los peligros del desierto. Pues como dijimos hace un momentito, bueno, físicamente encontramos que es una situación complicada. Independientemente de eso, ¿hay vida en el desierto? Sí, sí la hay. Aquellos seres que se logran adaptar a circunstancias tan extremas, ¿no? Sin embargo, el peligro del desierto al que nos estamos refiriendo nosotros aquí, haciendo una analogía con esta situación de nuestra vida, ojo, a aquellos que incluso ya hemos recibido la misericordia de Dios y hemos sido rescatados de una vida ajena a la voluntad de Dios y ahora hemos tenido una nueva vida en Jesucristo, aún aquí nosotros, cuando cruzamos por este desierto, pues existen peligros, ¿no? Dice la porción de la Escritura en Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7. Dice: por esto, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto, refiriéndose a lo que comentamos hace un momento de Éxodo, es decir, uno de los problemas graves y de los peligros del desierto, espiritualmente hablando, es que independientemente de que hemos visto la misericordia de Dios en nuestra vida, nos extraviemos y tal como lo menciona aquí, que pudiéramos de alguna forma alejar y perder y endurecer nuestro corazón. ¿Qué significa endurecer el corazón? Pues significa que en lugar de ser llenado constantemente con una visión redentora, de sustento, de provisión de parte de Dios en todos sentidos, empezamos a colocar otras cosas en nuestro corazón y lo endurecemos de tal manera que llegamos a creer que por nuestros propios méritos y por nuestros propios alcances hemos logrado lo que hoy tenemos. Recordar que llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada de este mundo,
hablando terrenalmente, pero todo lo que hemos recibido ha sido de parte de nuestro Dios. Por eso uno de los problemas es endurecer nuestro corazón, creyendo nosotros como si fuéramos eh, eh, los dueños de las cosas, y recordar que simplemente somos mayordomos. Otro de los problemas o de los peligros en el desierto es que nos apartemos precisamente del camino y nos perdamos. Físicamente en el desierto, yo nunca he estado tal cual, pero si podemos ver algunas imágenes, este, es fácil perderse porque pues no hay puntos de referencia, ¿no? En el desierto podemos extraviarnos por la falta de puntos de referencia. Cuando estás en una gran ciudad y ves un edificio alto, te sirve para no extraviarte, para tener un punto de referencia. En el desierto es fácil perdernos, es extraviarnos, pero aún ahí es posible mantener el camino si nuestros ojos están constantemente volteando hacia nuestro amado Señor Jesucristo, hacia nuestra referencia, porque Él es nuestro todo en todo, porque Dios es bueno, misericordioso, y estar volteando constantemente a ver la cruz de Cristo es lo que nos puede mantener precisamente en el camino. Uh, Y por último, uno de los peligros que nos podemos enfrentar es eh, no entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa esto? Que ah, de tal forma de que a pesar de que hemos estado en el lugar correcto, a la hora correcta, escuchado el mensaje correcto, no termina de caer o ser grabado en nuestro corazón, no terminamos, y entonces no entrar en el reposo de nuestro Dios significa que nosotros mismos estamos desechando porque hemos buscado otras alternativas al margen de la obra redentora de Jesucristo. Es por eso que yo te invito que independientemente de la situación por la que atravieses, física, emocional, de salud, laboral, familiar, recuerda que en medio de todo esto debemos de mantener el camino, y el camino es Jesucristo. Y vamos al punto número 3. ¿Cómo podemos caminar bien? Es decir, caminar bien, transitar bien por este camino. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, recordando que precisamente eh, eh, visualizar, atender que nosotros hemos sido santificados a través de la obra redentora de este amado Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio aquí en la tierra, Él se alejó al desierto. ¿Recuerdas? En la Escritura lo hemos visto, que el Señor Jesucristo se aleja, y estando en el desierto, Él busca esta comunicación y esta relación con el Padre. ¿Dónde? En el desierto. Y es ahí donde Él comienza, y Él está, se fortalece, y es una situación tan representativa. ¿Por qué? Porque también podemos encontrar que pues hay una soledad, que si tú quieres encontrarlo así, hablando terrenalmente, pero no una soledad espiritual. En medio de la austeridad o de la poca aparente provisión, aún ahí Dios está con nosotros. Eso hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el camino, es la verdad y la vida, y Él nos invita a que caminemos bien. Los salmos mencionan constantemente, con los puntos anteriores, buscar no endurecer nuestro corazón, y que aunque atravesemos por un camino complicado, el Señor siempre estará ahí con nosotros. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar. Es en el desierto donde el Señor Jesucristo inicia este tiempo previo para la culminación de su ministerio de reconciliación. Fíjate qué maravilloso. Porque Dios lo ve todo, porque Dios lo sabe todo. Y tú y yo seguramente nos
desesperamos un poco cuando vemos esta situación, terrenalmente hablando, buscamos, creemos dar los pasos en los momentos más convenientes. Y lo intentamos y a veces acertamos y a veces fallamos. Pero Dios no es así. Dios lo ve todo y Dios conoce. ¿Qué pensarías si a nosotros, como un simple ejemplo, solo un ejemplo, repito, nosotros hubiéramos tratado de asesorar a Dios para que en el tiempo que vino nuestro amado Señor Jesucristo, eh, para que se hubiera llegado o no en el tiempo que llegó? Es decir, cómo llegó en un momento complicado, cuando estaba un imperio, estaba sojuzgando a su pueblo, cuando había injusticia, tal y tal. Entonces tal vez si nosotros lo viéramos terrenalmente hubiéramos dicho, no, ahorita no conviene. Pero el Padre Celestial, en su infinito amor y sabiduría, envió en el tiempo perfecto a nuestro amado Señor Jesucristo a cumplir su obra redentora. Y es por eso que es a través de su cruz y que Él hoy es nuestro sumo sacerdote, el Cordero Pascual, que limpia, que lava, que restaura nuestros corazones con el Padre, quien podemos caminar de manera adecuada, correcta, bien, por la obra que Él hizo, porque Él ya caminó, porque Él ya avanzó, porque Él llegó a cumplir y en Cristo se cumple toda la ley y los profetas. Por eso nosotros hoy lo podemos hacer, porque nuestro Redentor vive, porque es Jesucristo, porque es real. No importa las circunstancias, esas no importan o no están por encima de este Dios soberano. Por eso es nuestra referencia, por eso no nos extraviamos. Y si lo llegamos a hacer eventualmente, si lo analizamos fríamente, no es por culpa de Dios, es porque hemos sido extraviados con otras cosas que están a nuestro alrededor. El desierto trae mucha enseñanza e interpretación con respecto a un tiempo de estar también en paz, entrar en armonía, en búsqueda de esta voluntad divina, de esta voluntad de nuestro amado Señor. Quiera que todas las cosas que vengan para ti y para tu casa, independientemente que estemos en el desierto que sea, no nos perdamos, mantengamos el rumbo, mantener el camino, caminarlo bien, porque todo esto es un obsequio maravilloso de parte de Dios, mostrándonos que en Él siempre estaremos resguardados. Que Dios te bendiga, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea para ti, para todos los tuyos. Que la bendición de Dios sea sobre aquellas personas que están pasando por alguna dificultad de salud y que la cobertura de Dios sea sobre médicos, enfermeras o sobre todas aquellas personas que están atendiendo en los hospitales o incluso en sus casas. Estamos bendecidos porque tenemos vida, la tenemos en abundancia y esta vida en este camino que nos encontramos viene de parte de Dios. Dios nos bendiga.